La muerte en cruz no era un evento raro en la época de Jesús. Desde el año 217 a.C., la crucifixión era la pena de muerte utilizada por los romanos para los esclavos y para los que no eran ciudadanos romanos, explica el politólogo, historiador especializado en Medio Oriente y escritor italiano Gerardo Ferrara. Era una tortura cruel y humillante, y que era precedida por el flagelo con diversos instrumentos. La crucifixión, aunque no fue una invención de los romanos, sino del Imperio Persa, siglo VI a.C., estaba extendida en el imperio. Aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, cuando Jerusalén fue sitiada y tomada, miles de judíos fueron crucificados. Según los evangelios, Jesús, antes de ser ejecutado, fue trasladado de un lugar a otro. Según San Lucas, Jesús fue llevado, después que lo capturaron en Getsemaní, a la casa del sumo sacerdote. El viernes muy temprano lo llevaron ante el Sanedrín. Posteriormente lo presentaron ante Pilato y éste lo remitió a Herodes. Luego Herodes se lo envió nuevamente a Pilato, quien finalmente lo sentenció a muerte en cruz. Según el sacerdote y arqueólogo bíblico italiano Raggiotti, después de haber compilado información histórica, estableció que probablemente Jesús fue ejecutado el 7 de abril del año 30. En la antigua Roma había tres formas de ejecutar a un convicto. Una primera forma era llevar a los condenados a los circos romanos por delitos como asesinato, parricidio, delitos contra el Estado y violaciones. En la arena del circo, los condenados eran devorados por animales. Una segunda forma era el fuego, donde sus restos eran quemados totalmente. La tercera forma era la crucifixión, reservada para los esclavos y rebeldes. Según los historiadores de la época, aún en vida, en la cruz, las aves rapaces se comían a los condenados, y 3 o 4 días después, la carne del cadáver empezaba a descomponerse y a caer por pedazos de la cruz, y los perros terminaban de hacer el trabajo. En la época de Jesús se usaban diferentes formas de cruces para las ejecuciones. Las principales tenían forma de T. Para los investigadores, Jesús llevó de camino al Calvario solo la parte horizontal, que pesaba unos 22 kilos. Sería imposible que Jesús llevara las dos partes de la cruz, la horizontal y la vertical, ya que entre ambas partes pesaría entre 80 y 90 kilos, con lo que hubiera sido difícil hacer una caminata larga que, según los estudios, habría sido de 8 kilómetros en el caso de Jesús. Los pies del crucificado eran atados o clavados por otro lado al poste vertical. La muerte era muy lenta y acompañada de un sufrimiento insoportable. La víctima sufría espasmos de dolor, náuseas y la imposibilidad de respirar adecuadamente, ya que la sangre no podía fluir a las extremidades, que estaban tensas hasta el agotamiento total. Los investigadores unánimemente están de acuerdo en que los clavos
de 12,5 centímetros de largo fueron clavados en las muñecas, justo debajo del pulgar, y no en las palmas de las manos, ya que con el peso del cuerpo se rasgarían la carne de las manos. Los pies de Jesús estaban fijados con clavos, uno al lado del otro. Estas perforaciones, por llegar a nervios importantes, habría provocado un dolor continuo e insoportable. Los investigadores científicos sostienen tres hipótesis sobre la causa de la muerte de Jesús: asfixia, infarto y hemorragia. Según las conclusiones, Jesús murió de un infarto de miocardio por hipovolemia, es decir, la considerable disminución del volumen sanguíneo después de todas las torturas y las horas clavado en la cruz. Por tanto, habría muerto de un shock hemorrágico. Los investigadores creen que la agonía de Jesús duró quizá menos de 2 horas, debido probablemente a la enorme pérdida de sangre. El instrumento que usaron con Jesús en la flagelación era un látigo específico llamado azorrague. El látigo tenía 3 tiras con bolas de metal y puntas de hueso de cordero, capaz de desgarrar trozos de carne. Los convictos, como Jesús, recibían 39 golpes, que eran unos 117 latigazos. Esta tortura producía temblores y desmayos, hemorragias intensas, daño en el hígado y el vaso, y acumulación de sangre y líquidos en los pulmones. En cuanto a la corona de espinas que le incrustaron en la cabeza de Jesús, los investigadores querían conocer qué planta se utilizó para la corona. Después de entrevistar a botánicos y estudiosos de Medio Oriente, los investigadores concluyeron que para la corona de espinas se utilizó el hoy conocido como espino de Cristo sirio, que proporcionaban grandes espinas. Según los investigadores forenses, las heridas provocadas por estas espinas en la cabeza producían, más que provocar un sangrado intenso en la cara y el cuero cabelludo, llegar a los nervios de la cabeza, produciendo un profundo y terrible dolor.